Trabajas más de 40 horas a la semana, pero tu cuenta bancaria sigue en cero cada fin de mes. El problema no es lo que ganas, es lo que no sabes de finanzas. Bienvenidos al análisis del libro que te sacará de la carrera de la rata. ¿Qué tal? Te damos la bienvenida oficial a esta inversión. Hoy tenemos sobre la mesa un material, verdaderamente revelador. Ya lo creo. Vamos a sumergirnos a fondo en una presentación ejecutiva titulada Padre Rico, Padre Pobre, el Blueprint de la Riqueza. Es un material elaborado por Financial Duo, podcast de inversión. Eso es. Y bueno, la misión de nuestra sesión de hoy es súper clara. Queremos extraer las mecánicas exactas, el código fuente, digamos, que separa a las mentes financieramente libres de quienes viven atrapados en la pura supervivencia mensual. Claro, es que la idea es rediseñar por completo tu sistema operativo financiero. Pero a ver, para reescribir un sistema operativo, primero hay que entender el fallo estructural del sistema actual, ¿no? Y los documentos denominan a este fallo la famosa carrera de la rata. Y lo fascinante de esto no es solo que exista, sino que está perfectamente diseñado para que la inmensa mayoría de la gente lo alimente sin darse cuenta. Tal cual. Es un ciclo perpetuo, impulsado por dos engranajes psicológicos superpotentes, que son el miedo y la codicia. Vamos a desgranar esa mecánica, porque sinceramente ver el diagrama en el material es asfixiante. Es una aliada. Total. Empieza con el miedo visceral a la escasez, ¿sabes? Ese miedo a no poder cubrir las necesidades básicas. Y ese miedo te empuja directamente a buscar el famoso empleo seguro. Exacto. Consigues la nómina, el miedo desaparece unas semanas y entonces entra el segundo engranaje. Que es el deseo, claro, el consumo. Eso es, compras cosas. Y aquí es justo donde la trampa hace clic y se cierra. Porque ese consumo genera unas deudas que, fíjate lo que pasa, reactivan el miedo original del que hablábamos y te obligan a trabajar todavía más. Claro, pero el problema real no es sentir miedo o deseo, eso es humano. El problema es la falta de una arquitectura financiera para gestionar esas emociones. Ya. O sea, el consejo tradicional de toda la vida, lo de estudia, saca buenas notas y busca un trabajo fijo, pues te prepara para ser un engranaje muy eficiente dentro de este motor. ¿Pero jamás te enseñan a ser el dueño del motor? Nunca. Se asume que ganar más pasta resolverá el problema y matemáticamente, en este paradigma concreto, ganar más dinero lo único que hace es acelerar la carrera. Es que, yo lo veo como si estuvieras jugando a un videojuego trucado. A ver, cuéntame. O sea, crees que al conseguir un ascenso estás subiendo de nivel, que lo estás haciendo genial, pero el código del juego en realidad simplemente ajusta la dificultad en tu contra. Totalmente. Porque tu mayor sueldo genera una retención de impuestos más alta. Te aprueban una hipoteca mucho más asfixiante. Y el coche que te financias es el modelo más caro. Claro, no tienes mejor armamento, solo te enfrentas a enemigos más grandes. Eso es. Y esto nos lleva al choque frontal de paradigmas que expone el documento. Porque la visión tradicional, que el autor llama la del padre pobre, te dice, oye, evita el riesgo. Trabaja duro por un sueldo. Y ojo a esto, tu casa es la mayor inversión de tu vida. Detengámonos ahí. Porque esa frase es la piedra angular del malentendido financiero global. Sí. La nueva visión, la del padre rico, pulveriza esa idea por completo. Afirma de forma categórica que tu casa principal es, de hecho, un pasivo. Ostras, es que aquí es donde el cerebro de mucha gente hace cortocircuito, y yo me incluyo, ¿eh? Ya, es lo más normal. Voy a hacer de abogado del diablo, un momento, porque toda la vida nos han machacado con que comprar una vivienda es, construir patrimonio. ¿El típico consejo? Claro, si yo firmo una hipoteca, estoy adquiriendo una propiedad que en 20 años se supone que valdrá el doble. Entonces, ¿por qué este análisis insiste en catalogar eso como la tragedia de la clase media? Porque, y aquí está la trampa, estás confundiendo plusvalía teórica con flujo de efectivo real. Explícame eso. A ver, el texto nos habla del principio KISS, Keep It Simple, Stupid. Este principio define la riqueza basándose estrictamente en la dirección del flujo de caja. La regla es inflexible. Vale. Un activo pone dinero en tu bolsillo hoy. Un pasivo extrae dinero de tu bolsillo hoy. O sea, es una cuestión mecánica pura. Exacto. Si miras la cuenta bancaria de alguien que acaba de comprar una casa, ¿qué ocurre cada mes? El dinero sale. Sale para la hipoteca, sale para el IBI, para el seguro, para la comunidad. Las reparaciones, claro. Todo.
sale a raudales. O sea que, independientemente de que la casa valga más en el futuro, en tu presente, en tu día a día, es una máquina de succionar liquidez. Tal cual. Durante 30 años, tu esfuerzo físico y tu curro diario están financiando esa estructura. La clase media inyecta todo su sueldo en pasivos, pero están convencidos de que son activos. Y como su dinero sale a la misma velocidad a la que entra, pues no les queda capital para adquirir activos reales. Eso es. Activos reales como bienes raíces, que te paguen rentas, acciones con dividendos, propiedad intelectual. Si te fijas en el diagrama de los ricos en el documento, su dinero no viene de su sudor. Viene de sus activos. Exacto. Los activos generan los ingresos y esos ingresos pagan los lujos y los gastos. Vale, creo que entiendo la mecánica. Si quiero un coche de lujo, no pido un préstamo personal con mi nómina. Ni se te ocurra. Compro un activo. Pongamos un pequeño local para alquilar. Y el flujo mensual de ese alquiler es lo que paga la cuota del coche. Ahí le has dado. El activo hace el trabajo pesado por ti. Pero a ver, si el secreto es acumular activos que disparan ese flujo de efectivo, la pregunta técnica que me surge es, ¿cómo proteges ese imperio? O sea, ¿cómo evitas que el Estado o los imprevistos devoren esos ingresos antes de poder reinvertirlos? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y el material utiliza una historia brillante para ilustrarlo. El caso de Ray Kroc. El fundador del imperio de McDonald's. El mismo. Kroc solía dar charlas a estudiantes de negocios y siempre les preguntaba, oye, ¿a qué me dedico? Y todos decían, pues a vender hamburguesas. Lógico. Y él los corregía siempre. Les decía, no, mi negocio no son las hamburguesas, son los bienes raíces. Ostras. Esa distinción lo cambia todo. Porque vender hamburguesas era su profesión, ¿no? Lo que generaba el flujo de caja operativo. Exacto. Pero su negocio real, o sea, su verdadera columna de activos, era comprar las esquinas más valiosas de cada ciudad y obligar a los franquiciados a pagarle un alquiler. Así es. El documento lo separa muy bien. Tu profesión paga tus facturas, sí, pero ahí trabajas para tu jefe, para el banco y para el gobierno. Tu verdadero negocio es únicamente tu columna de activos. Ya veo. Y para proteger esa columna, Kroc y los grandes inversores usan lo que el texto llama el secreto fiscal, las corporaciones. Claro, pero no estamos hablando de montar una multinacional con rascacielos y cientos de empleados, ¿verdad? Que va, que va. Hablamos de escudos legales. A veces son solo un montón de carpetas en el despacho de un abogado. Ya. La mecánica de una corporación lo que hace es alterar la secuencia del flujo de dinero. Vamos a diseccionar esto porque es clave. Yo la verdad siempre había pensado que las empresas y las personas simplemente pagaban un porcentaje diferente de impuestos. No, no es solo el porcentaje. Es un orden cronológico distinto, ¿no? Yo me lo imagino como, como si fuera una sala VIP en una discoteca. A ver esa analogía. El empleado común lee la regla de la pista normal. Gana dinero, el Estado le cobra la entrada, es decir, paga impuestos, y luego gasta lo que le sobra. Exacto, el gobierno pone el cazo primero. Pero las corporaciones tienen ese pase VIP. Ellas ganan dinero, luego gastan todo lo posible a través de deducciones legales y solo pagan impuestos sobre lo que queda en la mesa al final de la noche. Me encanta esa analogía. Ganan, gastan y luego pagan impuestos. Es una ventaja matemática demoledora, porque puedes financiar la expansión de tus propios activos usando dinero preimpuestos. Es brutal. Pero claro, montar este tipo de estructuras VIP y saber qué esquina comprar pues requiere un conocimiento que en la escuela no te dan. Desde luego que no. El material lo llama tener un IQ financiero alto y advierte que no es simplemente leer las noticias económicas del domingo. No, para nada. Es una arquitectura mental. El texto desglosa 4 pilares del IQ financiero. 4 pilares, vale. El primero es la contabilidad. O sea, si no sabes leer un listado de flujo de efectivo o un balance general, estás volando a ciegas. Totalmente. Te permite ver la radiografía real de si algo es un activo o un pasivo encubierto. Pero claro, la contabilidad solo mira al pasado, ¿verdad? A lo que ya ha ocurrido. Por eso el segundo pilar es la inversión. Eso es. La inversión es la estrategia creativa. La ciencia de predecir o crear el futuro para que el dinero produzca más dinero. Exacto. Y para que esa inversión no sea una simple apuesta de casino, requieres el tercer pilar, que son los mercados. Entender la oferta y la demanda. Y las emociones. Los mercados son pura psicología en movimiento, dominados por ese miedo y esa codicia inicial. Y el cuarto pilar cierra el búnker, supongo. La ley. Utilizar todo el conocimiento corporativo y fiscal del que hablamos
para blindar lo que los otros 3 pilares han construido. Contabilidad, inversión, mercados y ley. Vale. Ahora, me llama poderosamente la atención una crítica feroz que hace el documento llegados a este punto. Sí, sé por dónde vas. Dice que el mundo está lleno de gente brillante, con muchísimo talento, que está literalmente a una nómina de la quiebra. Y critica de frente lo que llama el mito de la especialización. Es que la sociedad te empuja a eso. Te dice, oye, sé el técnico más experto del mundo, sé el cirujano más especializado en una válvula concreta del corazón. Claro. Y ese cirujano, a ver, ganará un buen sueldo, ¿no? Sí, ganará mucha pasta, pero su capacidad de generar ingresos siempre va a depender de sus 2 manos y de las horas que tenga el día. Y además, sufrirá la mayor carga fiscal posible. Ya, claro. Es un empleado hipercualificado, pero empleado al fin y al cabo. Por eso el material propone un antídoto radical. Dice, trabaja para aprender, no trabajes por dinero. A la mayoría de la gente con talento solo le falta una habilidad como saber vender o entender de marketing para multiplicar su riqueza. Espera, vamos a detenernos ahí. Me estás diciendo que el documento sugiere que es mejor ser un profesional promedio, pero que sepa un poco de contabilidad, de marketing y de leyes, que ser el número 1 en una sola cosa. Operativamente, sí, sin duda. Un profesional hiperespecializado depende de un sistema. Pero el profesional que domina múltiples áreas, funda la clínica, contrata a 10 cirujanos hiperespecializados, sistematiza el proceso y se retira a ver cómo la clínica genera flujo de efectivo sin tocar un bisturí. Ostras, aprender un poco de muchas áreas es mucho más rentable a largo plazo, sin duda. Exacto. Pero digamos que asimilo toda esta teoría. Entiendo lo de los activos, domino los 4 pilares y me abro mi corporación. El documento advierte que el fracaso sigue acechando. Sí, y no por falta de técnica. Sino por la matriz de diagnóstico. Obstáculos psicológicos puros. Y hablan de 5 bloqueos ocultos, ¿verdad? Sí, el miedo, el cinismo, la pereza, los malos hábitos y la arrogancia. Me quiero parar en la pereza, porque es súper contraintuitiva la visión que dan. Normalmente asociamos la pereza con estar tirado en el sofá. Claro, la inactividad física. Pero el texto dice que la pereza más destructiva es mental. Es decir, no puedo pagarlo. Es que esa frase es letal. Cuando dices no puedo pagarlo, tu cerebro cierra la persiana. Emitimos una sentencia y se acabó, ya no hay nada que pensar. Apagas el motor. Y el antídoto que propone no es el típico pensamiento mágico de visualiza que eres rico. No, es cambiar la afirmación por una simple pregunta. ¿Cómo puedo pagarlo? Y eso le cambia todo. La diferencia en la mecánica cerebral es absoluta. Al preguntar cómo puedes pagarlo, obligas a tu mente a arrancar. Funciona como un motor. Tienes que buscar soluciones, auditar tus habilidades. O encontrar un activo infravalorado por ahí. Exacto. Es el inicio de la ambición sana. Y esa ambición nos lleva directamente al concepto que a mí me parece el más radical. Y francamente, el más polémico de todos. El antídoto contra los malos hábitos. El principio de pagarte a ti mismo primero. Ese. Cuando leí esto tuve que repasarlo 3 veces. A ver, si alguien tiene deudas, la tarjeta de crédito echando humo y la factura de la luz pendiente, ¿cómo va a desviar su sueldo hacia inversiones primero? Suena locura, ¿verdad? Suena a suicidio financiero o a que te van a embargar el mes que viene. Parece una irresponsabilidad temeraria, pero es ingeniería psicológica de alto nivel. Analiza la mecánica tradicional. A ver. La clase media paga a todo el mundo primero. Paga al casero, al banco, al Estado, a las tarjetas, y si de milagro sobra algo, lo ahorran o lo invierten. Y la realidad es que nunca sobra nada. Exacto. El documento te dice que inviertas ese flujo. Cuando entra el dinero, te fuerzas a desviar una porción a tu columna de activos, pase lo que pase. Vale, yo hago eso. Me pago a mí mismo primero y meto el dinero en mi cuenta de inversión inmobiliaria, por ejemplo. Y de repente me faltan 300 euros para pagar a los acreedores, que ya me están llamando cabreados. ¿Qué hago? ¿Vendo mis activos para pagarles? Bajo ningún concepto. Ese es precisamente el secreto. No tocas la columna de activos jamás. Entonces... Al enfrentarte a ese déficit, creas lo que el texto llama presión financiera. Ah, claro. Exactamente. La presión te obliga a usar la pregunta mágica de ¿cómo puedo pagarlo? Te fuerza a crear una fuente de ingresos nueva, a vender un proyecto rápido, a innovar. ¡Qué barbaridad! Si hubieras pagado tus facturas primero y te hubieras quedado a cero, no habría presión. Sí, dormirías tranquilo, pero tampoco habría innovación ni tendrías activos acumulados.
Es usar el estrés a tu favor como un diamante en bruto. Fascinante. Es un cambio de mentalidad brutal. Y bueno, superada esta matriz psicológica, el material no nos deja solo con la teoría. Nos aterriza en un plan de acción, un roadmap. Sí, te da pasos muy concretos. Y destaca una mecánica operativa por encima de todo, la búsqueda del ROI infinito. El texto lo llama ser un donante indio, que igual suena un poco peculiar hoy en día. Sí, el término es curioso, pero describe la máxima aspiración de cualquier inversor. A ver, ¿cómo funciona eso? La mayoría piensa que invertir es meter 10.000 euros en bolsa y sentarse 5 años a esperar que suba. Dejar el dinero inmovilizado. Exacto. Pero la mecánica del ROI infinito consiste en recuperar tu capital inicial lo más rápido posible, pero manteniendo el control del activo. Ponme un ejemplo práctico para que lo visualicemos. Vale. Imagina que compras una propiedad deteriorada, pongamos por 50.000 euros, Vale, 50.000. y inviertes otros 10.000 en reformarla. Total, 60.000 euros invertidos de tu bolsillo. Hasta ahí bien. Pero gracias a esa reforma, el valor de tasación del piso sube a 80.000. ¡Ostras! Recuperas de golpe todo tu capital original. Todo. Tienes tus 60.000 euros de vuelta en tu cuenta para invertirlos en otra cosa. Tu riesgo financiero ahora mismo es cero. Claro, porque ya no hay dinero tuyo en la operación. Exacto, pero sigues siendo el dueño de la propiedad y el alquiler que paga el inquilino cubre la nueva hipoteca y te deja algo de flujo de caja positivo cada mes. Y ese flujo, dividido por tu capital inicial, que ahora es cero, te da un retorno infinito. Es matemáticas puras. Esa es la diferencia entre intentar ahorrar céntimo a céntimo y jugar en las grandes ligas. Es alucinante. Y esto enlaza perfectamente con otra estrategia del roadmap, que me encanta, el enfoque del lujo. Porque el documento no te dice que vivas como un ermitaño. Para nada, odia la mentalidad de escasez. Lo que odia es la deuda mala. O sea, si quieres un Porsche, la regla de oro es que jamás utilizas tu sueldo ni pides un préstamo personal. Nunca utilizas esa disciplina férrea para que el flujo de efectivo que generan tus activos sea lo que compre el Porsche. El activo paga el lujo. ¡Qué maravilla! Resumiendo todo el tablero ejecutivo de hoy, salir de la carrera de la rata no es un golpe de suerte. No. Exige una arquitectura mental y legal precisa, adquirir activos que generen ese ROI infinito y una psicología de acero para soportar la presión. Como dice el texto textualmente, el dinero es solo una idea. La verdadera riqueza es tu inteligencia financiera. Una inteligencia que se nutre entendiendo cómo se mueve realmente el dinero en el mundo y no cómo nos han contado que se mueve. Totalmente. Y habiendo desmontado toda esta maquinaria, me queda una reflexión final flotando por aquí. El consejo más repetido por la sociedad, por todo el mundo es, ve a lo seguro, consigue un sueldo fijo, no te arriesgues. El mantra de siempre. Pero si ese sueldo fijo está sometido a la mayor carga fiscal posible, si su valor es devorado por la inflación cada año, y si encima puede desaparecer mañana por un despido, Exacto. y si resulta que jugar a lo seguro es, matemáticamente, la decisión más temeraria y arriesgada que se puede tomar en la vida, Es una paradoja que debería quitarnos el sueño a todos. Y es el mejor punto de partida para hacer una auditoría hoy mismo de nuestra propia arquitectura financiera. con esta incomodidad tan necesaria cerramos nuestra exploración de hoy. Recuerda que la inteligencia financiera no se delega, los escudos te los tienes que construir tú. Si este análisis te ha hecho replantearte un par de cosas, te recomendamos muchísimo suscribirte a Financial Duo Podcast de Inversión para acceder a más estrategias exclusivas. Sigue cuestionando el tablero y hasta la próxima inversión.